tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya. Vamos a orar. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa mañana a todos de una manera muy especial. Su palabra sea de mucha bendición, de mucha fortaleza para nuestras vidas, y podamos de esta manera, hermanos queridos, tener el conocimiento de nuestro Salvador. Vamos a continuar con la doctrina, el nombre de Dios. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor infinito hacia nosotros. Esta mañana, Señor, te ruego que nos bendigas, que derrames tus bendiciones sobre cada uno de nosotros y que podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra, porque es tu palabra la que nos fortalece, es tu palabra la que nos alienta, es tu palabra la que nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos hace comprender las verdades que han estado ocultas a nuestros oídos. Así que enséñanos en esta mañana esta preciosa palabra. Usa mis labios, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. De Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. Yo le canto, le alabo, yo le salvo y adoro por el nombre de Jesús. Es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, gloria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, gloria es. El nombre de Jesús, majestad. El nombre de Jesús, amén. Yo le exalto y adoro porque el nombre de Jesús es poder. Aleluya. Démosle gloria a Dios. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Gracias a Dios por la palabra que hemos dado lectura en esta mañana. Muy interesante el texto que hemos observado, donde el Señor Jesús, donde Dios, a través de toda la Biblia, nos muestra y nos hace notar que Él nos hará conocer su verdadero nombre. Hemos notado el día domingo pasado acerca de la importancia que el pueblo israelita le daba al nombre. Hemos mirado entre una de esas cosas que cada nombre se le atribuía a la persona de acuerdo al lugar
de acuerdo a la situación que estaba atravesando el pueblo o de acuerdo a la circunstancia. Era una guerra, era un tiempo de paz, era un tiempo tal vez de angustia, y de acuerdo a eso se le atribuía el nombre a cada persona. Hemos observado algunos nombres que tenían cada nombre su significado, cada nombre tenía su motivo, su razón de ser. Y vamos a mirar en este día la importancia de el nombre de Dios, la importancia del nombre de Dios. Se rendía una importancia o veneración muy particular al nombre de Dios en Israel. Por eso el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 7, decía las palabras de la ley de la siguiente manera. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El libro de Deuteronomio, capítulo 5, también nos dice el Señor, Deuteronomio, el capítulo 5, el versículo 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esto se debe, hermanos queridos, a que ese nombre, objeto del mayor de los respetos por parte de todos los creyentes, era para los israelitas como la misma presencia de Dios. Hablar del nombre de Dios era hablar como de la misma presencia de Dios en la vida de los israelitas. Por ese motivo, ese nombre no se lo podía tomar en vano. De ahí viene entonces la enseñanza, el consejo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Los hombres de la antigüedad conocieron a Dios porque Él se les presentó. Esto quiere decir que aunque Adán le dio nombre a las cosas, cuando Dios se hizo patente al hombre, fue entonces el mismo quien se designó con sus nombres, aunque algunos epítetos sean dados por el hombre, algunos nombres atribuidos por el hombre dados a Dios. La Biblia declara hacer conocer no a Dios en sí mismo, sino su nombre o la manifestación extrema de sí mismo a sus criaturas inteligentes. Esto hace adquirir una especial importancia a las palabras con las que se nos indican estas manifestaciones en la sagrada palabra de Dios. La importancia del nombre de Dios se ve manifestada en él. Demanda temor, demanda reverencia y demanda respeto. El libro de Deuteronomio, el capítulo 28, los versículos 58 y 59, nos enseña así la palabra del Señor. Deuteronomio 28, los versículos 58 y 59. Dice así la palabra. Si usted tiene su Biblia, me puede acompañar. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que está escritas en el libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Todo esto venía si por si acaso el hombre, el ser humano, no cuidaba de poner por obra todas las palabras de esta ley. De tal manera que el Señor pronuncia de que por no poner cuidado a las palabras de la ley vendrían muchas plagas, y que no se nombre en vano su nombre. Advierte que no se olviden de su nombre. Promete una bendición a los que conocen su nombre y piensan en su nombre. Qué hermoso es que una persona conozca verdaderamente cuál es
el nombre de Dios, porque mire usted cómo el Señor advierte que no se olviden de su nombre. Promete una bendición a los que conocen su nombre. El Salmo 91:14 dice: y por cuanto has conocido mi nombre, yo también te pondré en alto. Aleluya. O sea, conocer el nombre de Dios tiene una gran importancia para el pueblo cristiano ahora en estos tiempos. Es de gran importancia conocer, aleluya, el nombre que es sobre todos los nombres. Por eso también hay bendiciones para los que piensan en su nombre. Promete maldecir a aquellos que no le den gloria a su nombre. Así que lo que representa el nombre de Dios, primero vamos a ver su presencia. Su presencia. El nombre de Dios representa tres cosas importantes: su presencia, su carácter y su autoridad. Pero primero miramos su presencia. En el libro de Deuteronomios, el capítulo 12, el versículo 11, por ejemplo, dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Aleluya. Leemos que en el país de Canaán Dios se reservó un lugar donde morará su nombre. Un lugar. Salomón da a entender que el mismo que es omnipotente manifestaría su presencia en este lugar cuando Salomón construía el templo. Él le dijo: Señor, de cualquier lugar donde estemos o cuando vengamos aquí e invocaremos tu nombre, Señor, tú nos responderás desde el cielo. Tu presencia estará presente cuando invoquemos tu nombre. Por ese motivo, aleluya, cuando una persona invoca el nombre del Señor Jesús, entonces da a entender su presencia en ese lugar. En otros pasajes también se demuestra que el nombre de Dios es sinónimo de su presencia. Mencionar el nombre es mencionar la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesús, enseñando a sus discípulos, les dijo: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, hoy nosotros que estamos congregados aquí por medio de esta línea online, no solamente estamos conectados humanamente, sino que estamos conectados en su nombre. Y conocemos que su nombre es poder. Conocemos que su nombre es Jesús. Así que cuando estamos alabando al Señor aquí, la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Pero también representa su nombre, aleluya, su carácter. Su carácter. Cada uno de los nombres con que Dios se hizo llamar del hombre denota el gran significado de cada uno de ellos. Hay profundas revelaciones con respecto a Dios, las cuales no son descubiertas de otra forma ni por otro medio. Ejemplo: Dios eterno. Dios eterno es una palabra que nosotros sabemos que es una palabra del Dios todopoderoso, del Dios que vive para siempre, Dios eterno. Hay otra palabra que vemos: Dios altísimo. Nosotros la conocemos, esa palabra, porque el carácter de Dios, Él es grande, Él es alto, Él es altísimo, Él es eterno. Aleluya. La palabra Dios todopoderoso denota que el carácter de Dios es un Dios de poder, un Dios, aleluya, que a su presencia tiembla la tierra, a su presencia, aleluya, los demonios huyen y tiemblan, porque el nombre del Señor tiene mucho poder. Su carácter entonces denota su eternidad, aleluya.
que Él es grande, que Él es todopoderoso, pero también vemos su poder. El nombre de Dios se vincula a la revelación de su poder, de su gloria. Éxodo capítulo 9, el versículo 16 nos hace ver la palabra de Dios, la importancia, lo glorioso, lo maravilloso que es el Señor Jesús. Dice Éxodo 9:6, al siguiente o al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el nombre de Dios se vincula a la revelación de su poder. Cuando alguien sabe quién es Él, cuando alguien ha entendido quién es el Señor, su poder se manifiesta. En el caso de los israelitas y los egipcios no sabían quién era Jehová, pero los israelitas por medio de Moisés ya habían entendido quién es Jehová. Y cuando vino la plaga de la muerte de los animales, entonces todos los animales de los egipcios murieron, pero los animales de los israelitas no murió ni siquiera uno. Eso quiere decir que Dios hace diferencia en los que conocen su nombre. Aleluya, conocen su poder. Pero también tenemos aquí los que conocen su autoridad. Él da autoridad por medio de su nombre. Por medio de su nombre hay mucha autoridad. En Éxodo capítulo 23, el versículo 21 dice la palabra del Señor: guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. O sea, su nombre denota autoridad. En la gran comisión, cuando Jesús comisionó a sus discípulos, en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 18, el Señor hace notar que en el nombre está la autoridad. Por eso Él les dijo a sus discípulos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, el poder, la autoridad está en el nombre. Esto sabe no solamente nosotros los cristianos, sino en el cielo. Los ángeles saben que ese nombre tiene tanto poder. Por eso aquellos ángeles que fueron destronados desde el cielo y se unieron a Satanás, dice la Biblia que hoy los conocemos como los demonios. La Biblia dice: tú sabes que Dios es uno. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque saben que hay un solo Dios verdadero y que tiene un nombre tan grande, un nombre que es sobre todos los nombres, y es el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros, aleluya, los cristianos tenemos que ponerle mucho énfasis al nombre de Jesús. Usted tiene que saber que el nombre Jesús es el nombre sobre todos los nombres, sobre todos los nombres. Cuando los discípulos predicaban allá en Jerusalén, después de que Cristo fue resucitado y ascendió al cielo, ellos predicaban la palabra y siempre lo hacían en ese nombre. Y cada vez que ellos lo hacían en ese nombre, entonces sucedían cosas extraordinarias. Sucedían cosas tan impresionantes. Sucedían cosas gloriosas. Una de ellas, el cojo del templo de la Hermosa. Al invocar el nombre del Señor Jesús, el cojo se levantó, sus tobillos se arreglaron y entró al templo saltando y dándole gloria y honra al Señor, y todo el pueblo lo vio andar.
Al mencionar ese nombre, entonces los discípulos predicaban y enseñaban, y la gente al ver esos milagros tan gloriosos venían, aleluya, y creían en el Señor, y la multitud de los israelitas se iba aumentando y se iba acrecentando, aleluya, el pueblo cristiano, y las autoridades religiosas de aquella época tenían tanta envidia de que los discípulos los estaba siguiendo mucha gente, y por eso los llevaban presos, los llevaban a la cárcel. Y un día les preguntaron, díganos por favor, ¿ustedes con qué autoridad hacen estas cosas? Pero se levanta el apóstol Pedro y dice: nosotros, aleluya, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al nombre de Jesús. Y fue ahí cuando las autoridades se dieron cuenta que el poder estaba en el nombre de Jesús. Y el verso 18 de Hechos, capítulo 4, dice la palabra del Señor: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en ese nombre. Note usted ahí. Por eso cuando usted va a dirigir un culto, usted diga: voy a dirigir este culto en el nombre de Jesús. Cuando usted vaya a orar por un enfermo, diga: vamos a orar en el nombre de Jesús. Cuando usted va a reprender un endemoniado, hágalo siempre en el nombre de Jesús, porque ahí está el poder, ahí está la autoridad, aleluya, en el poder, aleluya, en el nombre está el resultado que anhelamos los seres humanos. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso estas autoridades les prohibieron, pero Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Todos decían: estos hombres, estos apóstoles tienen algo grande. Estos apóstoles nos están hablando un mensaje, pero son con pruebas indubitables. Nos están hablando de un Dios que vive por los siglos de los siglos. Y cuando ellos pronuncian ese nombre, entonces suceden cosas tan grandes, tan maravillosas. Cuando la iglesia menciona ese nombre, entonces tiene que suceder cosas nuevas en la vida de nosotros. Aleluya, démosle gloria a su nombre. Por ese motivo, los nombres y epítetos de Dios en el Antiguo Testamento, el estudio de los nombres de Dios lo podemos dividir en un esquema cronológico en el cual podemos distinguir tres frases en el uso de los nombres divinos. Aleluya. Por ejemplo, la frase abrahámica. Los siguientes nombres de Dios son los más generalizados y predilectos en la época patriarcal. Bendito el nombre del Señor. Una de las cosas que Abraham decía que él era su fuerza, que significa fuerza potente, y por la implicación de la deidad. La palabra Eloham, Dios en singular, probablemente es un derivado de él y siempre se refiere a la deidad, lo mismo que en arameo Elad.
y en árabe Alá, divinidad del credo musulmán. Elohim, forma plural de Elohad, Génesis 1:1, se traduce Dios en castellano y se emplea como 2570 veces en el Antiguo Testamento y se encuentra por primera vez en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como también podemos decir, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra Elohim es una palabra plural. La gente cuando habla de Elohim está hablando de dioses. Y la gente le ha dado la atribución de que Elohim quiere decir dioses. Pero Elohim no es una pluralidad de dioses, sino es una pluralidad de poderes. Elohim tiene muchos poderes. Aleluya. Elohim es el Dios todopoderoso. Bendito el nombre de Jesús. Esta forma plural ha causado dificultades a los exégetas y es el apelativo más frecuente para designar a Dios en el Antiguo Testamento, ya que Él es el que mejor expresa la experiencia de los padres de Israel con Dios antes de la revelación mosaica, generalmente hablando. Hay tres puntos de vista en cuanto al significado de esta forma plural. Es un plural politeísta. Para algunos la palabra tenía un sentido politeísta originalmente, ya que se aplicaba también a las divinidades paganas. Sin embargo, el monoteísmo del Antiguo Testamento fue revelado y no se desarrolló del politeísmo. Es un plural trinitario. Los trinitarios creen que aquí se habla de un Dios trino por el uso de esta forma plural. Es un plural majestático o relativo de la palabra majestad. Esto lo confirma el hecho de que el sustantivo se usa siempre con formas verbales, adjetivos y pronombres en singular. Este plural de majestad denota la grandeza y la supremacía limitadas de Dios. Aleluya. O sea, no es un plural trinitario, sino que es un plural majestático, que quiere decir un plural de majestad. Bendito el nombre de Jesús. Este nombre de Dios que se halla en plural majestático es usado con relación a su grandeza. Es usado con relación a sus hechos poderosos. Es usado con relación a sus hechos, aleluya, de que Él tiene distintos atributos. Por ejemplo, Él es Dios todopoderoso, Él es Dios omnipresente, Él es Dios omnipotente, Él es el Dios creador, Él es el Dios justo, Él es el Dios único. O sea, una cantidad de poderes que tiene este Dios. Por eso es un plural majestático. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, viene otra palabra que es el Elión, que quiere decir el Dios altísimo. Significa el más alto. Génesis capítulo 14, verso 18 y 19. Vamos a leer un texto bíblico para poder de ahí partir. Libro de Génesis, capítulo 14, verso 18 y 19 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Note la palabra sacerdote del Dios Altísimo. Altísimo quiere decir Elión, el Altísimo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y creador de la tierra.
Por eso significa esa palabra el más alto, como el poseedor de los cielos y de la tierra, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todo cuanto existe. El Dios Altísimo tiene y ejerce autoridad en ambas esferas. Tiene autoridad en la tierra y tiene autoridad en el cielo. Él es el Dios Elión, que es el Dios Altísimo. Bendito el nombre de Jesús por su poder, por su autoridad. Este nombre enfatiza el poder y la soberanía y la supremacía de Dios. Aleluya. Pero también tenemos otro epíteto, otro nombre dado a Dios, que es el Roy, que quiere decir el Dios que ve. Agar dijo el Dios que me ve, o el Roy. Agar reconoce la deidad que vela o cuida de ella y da a este nombre a Dios, el Dios que me ve, o el Dios Roy. Pero son apetitos o apelativos de Dios que lo estuvimos observando anteriormente. Entonces, esa palabrita, el Roy, es el Dios que me ve, el Dios que me ve. Pero también tenemos otra palabra, el Shaddai, que quiere decir el Dios todopoderoso. Pero noten ustedes que esto no es el nombre de Dios, sino son ciertas palabras que le atribuían los israelitas al Dios todopoderoso. El Shaddai, el significado etimológico del título es Dios todopoderoso. Es tanto interesante como conmovedor. El Dios todopoderoso. Dios, el significado, el que es fuerte o poderoso. El calificativo Shaddai se compone de la palabra hebrea Sad, que en las escrituras se usa de manera invariable con referencia a los senos en la mujer. Dios es Shaddai porque es el que nutre y el que da poder. El Shaddai es el que alimenta, es el que sustenta. Es aleluya. Y esta mañana el Shaddai nos está alimentando con la palabra, nos está dando alimento, porque el Shaddai es el Dios todopoderoso, el Dios que alimenta. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Otra derivación de esta palabra es montaña. Por lo tanto, este nombre lo presenta como el poderoso ergido. El poderoso ergido sobre una montaña. El Dios grande, el poderoso de Israel. El Dios que abre mares. El Dios, aleluya. El Dios que da pan en el desierto. El Dios que da agua de una roca. Ese es el Dios poderoso, el Shaddai. Aleluya. Pero tenemos otro nombre que es el Olam, que lo conocemos como el Dios eterno. Bendito el nombre de Jesús, el Dios eterno. Se usa en las escrituras para expresar la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Características del Dios a quien veneraba Abraham. Además enfatiza el hecho de que Dios es inmutable y se refería a su fuerza inagotable. Oiga, qué Dios para tan grande que tenemos nosotros. Que tiene una fuerza que no se agota. Tiene una fuerza incalculable. Tiene una fuerza tan grande. Aún es capaz de darnos fuerza a nosotros. La Biblia dice que Él da fuerza al cansado. Porque Él tiene una fuerza inagotable. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Este Dios, aleluya, es el Dios todopoderoso, es el Olam, es el Dios eterno, es el Dios que no se cansa, es el Dios inmutable, el Olam,
Es el Dios que tiene fuerza inagotable. Bendito el nombre tan grande de Jesús. Así lo llamaban los patriarcas del Antiguo Testamento. Por eso nosotros hoy nos vamos conociendo al Dios que tenemos ahora. Es un Dios inmensamente grande, inmensamente poderoso, inmensamente glorioso, inmensamente inagotable. Razón tuvieron muchos hombres de Dios en decir que con Dios estaban completos. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿En base a qué? En base a que este Dios es el Olam, el eterno, el inmutable, el Dios que da fuerza, el Dios que no se cansa, el Dios que bendice. Pero también tenemos otro nombre que le atribuyeron a este Dios, es el Bet-El. El Bet-El, que significa el Dios de la casa de Dios. El Dios de la casa de Dios. Cuando Jacob pudo ver esa noche tan linda y tuvo esa experiencia que cambió su vida. Cuando estaba acostado y cansado del camino, puso como piedra una cabecera. Alcanzó a ver una escalera tan grande que subía hasta el cielo. Y alcanzó a ver en esa escalera ángeles de Dios que subían y bajaban. Y a lo alto estaba Dios. A lo alto estaba Jehová. Y se levantó asustado Jacob, se despertó asustado y dijo: tan terrible es este lugar, que yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob le puso el nombre a Dios, el Bet-El. Aleluya. O sea, el Dios de la casa. El Dios de la casa. Lo que había impresionado antes a Jacob fue el lugar que sirvió de escena a la visión de la escalera por donde subían y descendían ángeles de Dios. Él le dio a aquel lugar el nombre de Bet-El, casa de Dios. Ahora lo que impresionaba a Jacob es el Dios revelado allí y no al lugar mismo. Y le da este nombre de el Dios de la casa. Le impresionó tanto a Jacob y vio que en la casa de Dios hay un Dios que se mueve, hay un Dios que se manifiesta, hay un Dios que brilla, hay un Dios que se hace presente, hay un Dios que revela palabra, hay un Dios que da visión, hay un Dios que da poder, hay un Dios que da autoridad en la casa. Ese es el Dios que tenemos nosotros, querida iglesia, el Dios todopoderoso, el Dios que se mueve en medio de su pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Todos estos nombres que hemos visto, los hemos visto en la frase abrahámica, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Jacob. Pero vamos a la fase mosaica, o sea, la fase de Moisés. Moisés quiso conocer al Dios que le hablaba. A él no le bastaban los nombres genéricos con aceptaciones monoteístas, ni tampoco los epítetos como era el Shaddai, el Roy, el Elam. No. Este hombre quería algo más. A este no le interesaban los epítetos. Por eso, cuando Moisés conoce al Señor, entonces se le presenta a Moisés como el yo soy. Significa aquel que es conocido como el tetragramatón hebreo. En ese nombre encontramos la afirmación del ser eternamente presente, el ser eternamente presente. Yo soy. Cuando Moisés le dice al Señor, cuando yo llevo a los hijos de Israel y ellos me preguntan su nombre, ¿qué les diré? El Señor les dice: yo soy el que soy. Aleluya. El yo soy me ha enviado a vosotros.
que estaba diciendo entonces que Él era el ser eternamente presente, el ser que está presente, el ser que, aleluya, está en todas partes, el ser que está mirando a los buenos y a los malos, el ser que mira, que sus párpados examinan y que mira a los buenos y a los malos. Yo soy, bendito el nombre de Jesús, que está en el origen y al final de toda existencia. Dios único, incomparable, sin limitaciones, y la afirmación moral y espiritual de la fidelidad divina. Bendito el nombre del Señor. Este es el nombre inefable, el nombre tan grande, el nombre tan glorioso, el yo soy. Esta escritura nos relata cómo Dios se revela a Moisés, cómo Dios se le manifiesta por medio de una zarza ardiendo. El nombre que se da a Dios en este pasaje proviene del verbo ser o estar y se traduce: yo soy el que soy. Aleluya. Yo soy el que soy. ¿Y a usted no le parece algo como glorioso cuando el Señor Jesús está hablando con un hombre, con Natanael? Cuando Natanael le dice: sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. O la mujer samaritana, perdón, le dice: sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos revelará todas las cosas. Pero el Señor Jesús le aplica esta palabra: yo soy. Yo soy. Aleluya. Y para esa mujer samaritana y para todo el pueblo israelita era conocido esa palabra: yo soy, que quería decir el eternamente presente. Bendito el nombre de Jesús, el que está presente, el que ha estado presente toda la vida, el que ha visto generaciones que han muerto y han muerto, pero Él sigue siendo el mismo, sigue siendo el inmutable, el eternamente presente. Fue a Moisés a quien se le reveló el significado profundo de este nombre. Dios dijo que aunque Él había aparecido a los patriarcas, no fue conocido en su sentido pleno y más profundo. En esta revelación le vino a Moisés en la zarza ardiente, cuando Dios se identificó a sí mismo como yo soy el que soy. Era la manifestación del nombre más grande, del momento más glorioso, de esa frase tan espectacular que decía: el eternamente presente. Bendito el nombre de Jesucristo, siendo la idea principal que Dios estaba presente con el pueblo de Israel. Dios jamás había dejado al pueblo, jamás Dios se había apartado del pueblo. Él estaba presente, siendo testigo de muchas tribulaciones que estaban pasando en Egipto, de muchas cosas fraudulentas que le estaba haciendo el rey Faraón, pero Él estaba presente y seguro que haría su venganza en el momento oportuno, que ya nosotros conocemos la Sagrada Escritura. Pero también vemos otro nombre que se presentó en la fase mosaica: es el Adonai. Adonai, que quiere decir Señor, dueño. Este nombre fue también aplicado ya desde el principio al Dios de Israel, el amo, el dueño. Bendito el nombre de Jesús. Se utilizaba 427 veces en el Antiguo Testamento, expresando la soberanía de Dios. Jehová, nombre propio que los israelitas dieron a Dios por reverencia. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, nos encontramos con primero estos epítetos, como lo hemos visto aquí, el yo soy, el Shaddai, y hoy Adonai, que quiere decir dueño, pero también nos encontramos con la palabra Jehová. Y cuando vemos la palabra Jehová, entonces nombre propio que los israelitas dieron a Dios por reverencia y para no pronunciarse el sagrado nombre. Así fue acuñada la ortografía Jehová. Los masoretas gramaticales hebreos que trabajaron en
estudiar y fijar el texto sagrado, tuvieron la idea de añadir a las 4 consonantes YH, BH, WH, las vocales que pertenecían al sustantivo Señor, Adonai. El lector judío así no se equivocaba. Sabía que tenía allí 2 nombres en uno. Uno todo en vocales y el otro todo en consonantes. Para los siglos VI y VII antes de Cristo, las vocales de Adonai se combinaron con las consonantes YH, para recordarle al lector de la sinagoga cómo debía pronunciar el nombre sagrado. De aquí vino la palabra artificial Jehová. Pero todo esto subraya la reverencia con lo actual. Ya la palabra Jehová también fue un epíteto puesto por los israelitas al nombre sagrado de Dios. Bendito el nombre del Señor. Se estima entonces este nombre más tarde los cristianos transcribieron Jehová, dando así en una sola palabra las 2 juntas, aunque la verdadera transcripción debería darse como Yahvé. Así Jehová es el resultado de la combinación YHWH y la palabra Adonai. Adonai y YHWH, las 2 la hicieron una. Y por eso se pronuncia Jehová, que es el dueño, es el dueño, el único. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Yahweh o Jehová es el nombre redentor del Dios del Antiguo Testamento. Es el nombre distintivo por el cual Dios se identificaba de otros dioses. El nombre aparentemente proviene de la raíz Hawá, que significa existencia, como el tronco de un árbol donde cae un árbol y cae el tronco, pero de ese tronco, aleluya, sale un retoño. Y es ahí donde esta palabra Hawái, que significa existencia, que vive, que está vivo. Los israelitas en el Antiguo Testamento tenían a un Dios, pero no sabían el nombre. Un ser que estaba vivo, que era la raíz, era el árbol principal de Israel. Aleluya. Pero que para nosotros, el pueblo cristiano ahora, nos ha sido revelado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quizá las 2 ideas se pueden combinar en el significado del nombre de Dios, diciendo que lo denota a Él como el activo y que existe y existencia propia. Nombres compuestos, los israelitas utilizaban nombres compuestos para designar a Dios, los cuales describían y revelaban aún más de Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos queridos, tenemos mucho que hablar de este nombre y del nombre de Dios. Podemos, por ejemplo, observar en el Antiguo Testamento que Dios progresivamente iba revelando más de sí mismo. A medida que diferentes necesidades surgían en las vidas de las personas, y Él usaba nombres para expresar su autoridad o su autorrevelación. Ejemplo, cuando Abraham necesitó un cordero para el sacrificio, Dios se reveló como Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. Cuando Israel necesitó liberación, el Señor dio a conocer su nombre Jehová con relación a la liberación. Cuando Israel necesitó sanidad, Dios se reveló como Jehová Rafa. Cuando necesitaba ser librado de los enemigos, Dios se da a conocer como Jehová Nisi o como Jehová es el libertador. Sin embargo, ninguno de estos nombres es una completa revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Muchos expresaron el deseo, pidieron conocer el nombre de Dios. Aleluya. Jacob pidió conocer el nombre de Dios. Manoah pidió conocer el nombre de Dios. Isaías quiso revelarnos el nombre, pero Isaías tampoco lo tenía claro. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no obstante, ellos sí revelan aspectos adicionales del carácter de Dios. Por ejemplo, Jehová Sabaoth
que quiere decir Jehová de los ejércitos. Esta es una figura militar que presenta a Jehová como el comandante de los ejércitos, como el líder de los ejércitos, como el que va adelante. Aleluya. El Jehová, el comandante de los ejércitos angélicos del cielo, tanto como en los ejércitos de Israel. El título revela la soberanía y omnipotencia de Dios y fue usado a menudo por los profetas Isaías, Jeremías. Hablaron de Jehová de los ejércitos para recordarle al pueblo durante tiempos de crisis nacional que Dios era su líder y Dios era su protector. Dios era su comandante y líder, comandante y jefe. Dios, el Dios todopoderoso. Es ahí donde marca o resalta la importancia de estos nombres en el Antiguo Testamento. Pero qué importante, hermanos, y qué maravilloso es observar muchas de estos acontecimientos en las fases. Hemos visto la fase abrahámica, la fase mosaica, pero también nos falta la fase mesiánica, donde veremos muchas cosas más importantes. Aleluya. Pero lo más cumbre y lo más hermoso, querida iglesia, es que nosotros tengamos muy en cuenta que Dios es el Dios todopoderoso y que Dios tiene un nombre y que ese nombre es tan poderoso. Aleluya. Y que ese nombre es tan grande. Estábamos reprendiendo un demonio y lo reprendíamos al demonio y decíamos en el nombre de Jesús fuera. ¿Y saben qué decía el demonio? Decía, no me golpeen. No me golpeen, me van a destruir mencionando ese nombre. Es que este nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Mediante ese nombre, los discípulos revolucionaron al mundo. Mediante ese nombre, en cada barrio o lugar donde se establece una obra, ese nombre siempre sale adelante, porque es el nombre del Dios Altísimo, del Soberano, aleluya, del Todopoderoso, del Dios tan grande que hace maravillas. Hermano querido, en esta mañana, sintámonos dichosos y felices de que nos ha sido revelado ese nombre. Y cada día adorémoslo. Cada día sirvámoslo, cada día confesemos al mundo, cada día declaremos, aleluya, no importa el lugar donde estemos, declaremos que ese es el nombre del Dios verdadero. Ese nombre se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. Y es Jesús de Nazaret, el Dios que vino a libertarnos de la esclavitud y de la muerte. Y hoy somos salvos por su gracia. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Soberano Dios y Padre Celestial. Invoca ese nombre en esta mañana. Invoca ese nombre en esta mañana. No sabemos el momento que estés atravesando, pero invoca ese nombre.